un jinete que está en Casamilla que tiene galope 7, si viene un jinete que ya no puede montar su caballo, que es un caballo de competición, tendrá todas las ayudas para montar correctamente un caballo de competición. Lo que quiero decir con esto es que no es esencial y primordial tener un caballo excelente para estar correctamente formado, para formar correctamente un jinete. Haciendo entonces esa formación de esa manera, se han creado pruebas. Yo pienso que igual todos habéis entendido hablar de las pruebas Hunter. Pues en las pruebas para los caballos de hípica se han hecho pruebas sobre el modelo Hunter, es decir, que son pruebas en las cuales no es importante valorar el caballo, sino valorar el jinete. Son pruebas para caballos de tanda. La altura no es lo importante, el salto, sino las competencias técnicas del jinete y su postura, como un poco como Hunter. Pero también esas pruebas existen en doma. De este modo se valora la enseñanza y el trabajo puesto en el caballo, es decir, el profesor, porque si lo que valoro, si para pasar de la prueba número 1 a la 2, a la 3 y a la 4 únicamente voy a poner saltos más altos, ¿qué va a pasar? Lo que voy a valorar es la calidad del caballo, la capacidad que tiene el caballo a saltar más alto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Es que mi jinete, para poder pasar de una prueba a la otra, va a tener que ir comprándose un caballo mejor y uno mejor y uno mejor. Y entonces lo que yo valoro no son los caballos en los cuales que yo he domado en la hípica. Lo que voy a valorar es el tratante, la persona que vende caballos. Por ejemplo, en hípica, el circuito, el salto el más alto va a ser a 1 metro. Pero que sea a caballo, no hablo de ponis. ¿Y qué van a ser las diferentes progresividades? Bueno, la progresividad va a ser primero pasar de 40 a 80 y llegamos a 1 metro. Cuando llego en pruebas de 1 metro, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner dificultades, es decir, curvas en las cuales voy a pedir tantos trancos, o 2 distancias exactamente las mismas. En una distancia voy a pedir 4 trancos y en la misma distancia detrás de un óxer voy a pedir 5 trancos, lo que es muy difícil. Son problemas técnicos que yo voy a imponer a mis jinetes. Es por eso que es una visión de la técnica totalmente diferente. Lo que sorprende en este funcionamiento es que la Federación Francesa se ha desarrollado apoyándose sobre los clubs, sobre las hípicas, porque ha hecho una política dirigida hacia ellos. Es decir, que ha estado esperando un poco haciendo lo que solicitaban las hípicas. Porque son ellos quienes colectan las cartas federativas y que son ellos quienes venden los galopes. El comercio de caballos es necesario, pero no es el quien hace vivir la federación. Es por eso que todo este sistema de organización se ha orientado hacia las hípicas y la enseñanza. ¿Por qué sorprende ese funcionamiento? Porque antes la equitación consistía en hacer pruebas para destacar el mejor caballo y el mejor jinete. Era eso la equitación, en Francia era eso. Y entonces eran los criadores, los jinetes de tradición familiar, porque eran criadores los padres, o los jinetes de tradición militar, que se veían sobre los terrenos. Esta tradición hay que conservarla y con mucho cuidado, porque es nuestra cultura y nuestra historia de la equitación francesa. Pero si queremos hacer la pregunta que nos hemos hecho en Francia es que para hacer de la hípica un deporte popular era entrar en una visión diferente del deporte y de la hípica en particular, y añadir a la tradición que teníamos ya militar y de cría de caballos, añadir los conocimientos modernos del deporte sin dar más valor al uno o al otro, porque son dos cosas diferentes, pero que han de vivir juntas. Pienso que es importante tomar en cuenta que cada país tiene su propia cultura y historia. Esto ha sido posible en Francia porque era nuestra historia y por eso su propia evolución. Y pienso que un modelo no se puede copiar, se puede utilizar, se puede adaptar, pero no se puede utilizar porque cada uno tiene su propia historia. También recordamos que en la Federación Francesa tuvimos momentos políticos difíciles antes de llegar a esta unidad.
y a acertar a entrar en la equitación todos los deportes, sin decir que el turismo ecuestre es menos que el pony club, que es menos que el salto, que es menos que la doma, dando su oportunidad a todo el mundo. Por eso pienso que estudiar modelos diferentes puede permitir adaptarlo mejor y ver lo que se ha pasado mal en los otros países y dejarlo de lado. Deseo para la Federación Hípica y todos los profesionales y actores del mundo ecuestre que, guardando y valorando vuestra identidad propia, disfruten de nuestra experiencia. Gracias. Si tienen todavía un poco de atención, les propongo enseñarles 2 o 3 pequeños clips vídeo que son de 2 o 3 minutos, en los cuales se ven únicamente ponis. Es un concurso de espectáculos que se organiza cada año en Cheval Passion, que es un salón que hay en Avignon, y se ven algunas cosas de lo que se pueden hacer con ponis pequeños, grandes, mezclados sin mezclarles, 2 o 3 minutos, y después les pasaré un pequeño diaporama de 2 minutos, ¿sí? en el cual hay ambientes de lo que puede ser, de lo que son las hípicas francesas. La calidad de la imagen no es muy buena, pero es simplemente para que pienso que cuando las luces estén más bajas se verá mejor. Va a ver lo que se puede. Cuando hablo de productos ecuestres, por ejemplo, para presentar esto, una hípica, para presentar estos espectáculos en una hípica, se necesitan horas y horas y horas de presencia de los niños. Y esa presencia de los niños es el trabajo del monitor, está valorado, crea empleos porque son las horas que pasan trabajando con ellos y es una pequeñita parte de los productos que se pueden proponer.